Bien, en este módulo 2 vamos a ir a la meta 2, a las instrucciones. El punto de esta meta es la creación de texto de múltiples opciones. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, vamos a utilizar algunas herramientas para el procesamiento de texto con inteligencia artificial. El punto es poder utilizar o saber que hay diferentes herramientas que podemos hacer uso con ChatGPT, con el procesador de textos de inteligencia artificial, como lo puede ser ChatGPT, como lo puede ser Bing, como lo puede ser Google Bard o Perplexity, por ejemplo, o Ada, que se puede instalar directo en WhatsApp en el celular. Cualquiera de estas opciones las pueden utilizar y son completamente gratuitas que, bueno, hasta cierto punto se van a poder utilizar de forma adecuada. ¿Cuáles son las diferencias entre aplicaciones gratuitas o de paga? Bueno, la cantidad de caracteres que va a recordar el chat. El chat 3.5, ChatGPT 3.5, por ejemplo, recuerda mucho menos que el 4.0 o te permite copiar y pegar texto o generar textos más largos que el 3.5. El 4.0 es mucho mejor en eso, es mucho más estable y tiene mejor memoria y reconocimiento, lo que hace que, digamos, que se pueda comerciar con este tipo de inteligencia artificial, porque obviamente no iban a dejar todo abierto para que cualquier persona lo use y sus sistemas pues se saturen con tanta información. Ahora, ChatGPT 3.5 al final siempre va a tener sus versiones y siempre van a tener problemáticas según la disponibilidad. Seguramente, y sí ha pasado, han utilizado inteligencia artificial y ha sido más cara en tiempos hace 5 años o 10 años, pero ya muchas empresas han hecho uso de este tipo de inteligencia artificial desde hace mucho más tiempo. Ahora está abierto al público y obviamente debe haber una inteligencia artificial que recuerde más y que tenga más estabilidad dependiendo de la cantidad de procesadores y computadoras que tenga esa inteligencia artificial, y seguramente ya hay otro tipo de implicaciones y también de descubrimientos de la inteligencia artificial que no pueden estar todavía para el público hasta que pueda ser comercializado pues con este digamos ambiente capitalista que tenemos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en esta unidad o en este módulo o en esta actividad? Como les decía, pues vamos a consultar todos estos generadores y lo primero es que vamos a revisar también el apartado de la guía básica del conocimiento, enseñanza y filosofía del código. Entonces vamos a irnos a la guía básica. Si ya la revisamos, vamos a revisar cómo se crea la inteligencia artificial. Vamos a revisar qué es el conocimiento, la enseñanza, la filosofía del código abierto. Todo esto lo podemos revisar, la visión artificial, el sistema neuronal, para que podamos tener mejor información sobre el uso de la inteligencia artificial. Después, lo que vamos a hacer vamos a explorar estos 5 generadores de texto, pero aquí vamos a tener mucho cuidado porque vamos a elaborar un buen prompt. ¿Qué es un buen prompt? Bueno, en mi caso me he dedicado a investigar desde que salió ChatGPT al público como tal, diversas formas de generar prompts. Incluso le he preguntado al propio chat cómo generar buenos prompts. Y esto nos dice ChatGPT, nos dice: recuerda que para elaborar un buen prompt es necesario ser claro y conciso para que el modelo pueda entender exactamente lo que se está pidiendo, proporcionar contexto y evitar ambigüedades o dobles sentidos que puedan llevar a malas interpretaciones. Porque, ojo y cuidado, recuerden que el chat es una interpretación de números y que no puede deducir fácilmente los dobles sentidos, ya que las palabras las toma de forma literal porque son números. Al final, para el programa es un número. Por eso hay que ser muy específicos. Hacer preguntas abiertas que permiten una respuesta detallada, es decir, ser muy específico, muy detallado, pero una pregunta muy certera. Ser respetuoso al dar instrucciones y proporcionar ejemplos, porque mientras más ejemplos des, vas a acercarte más a tu propia respuesta. Y entonces me dirán, entonces no es nada más que pedirle una pregunta y que ya me dé la respuesta. Pues no, hay que llevar toda una idea de lo que queremos hacer y para qué lo queremos hacer. Bueno, entonces vamos a tratar
de revisar un prompt que podamos probar en todos los chats y ver las similitudes, las diferentes similitudes de respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son las mejores prácticas docentes para fomentar el aprendizaje activo en el ámbito universitario? Esto recordando que el aprendizaje activo nos referimos a este aprendizaje donde estamos activamente participando tanto alumnos como docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, vamos a irnos, por ejemplo, a Bing, a BART y a Perplexity y vamos a colocar esta pregunta para poder, aquí está el nuevo Bing, por ejemplo, para poder hacer este tipo de revisión. Vamos a irnos al BART. Nos pide abrirlo en Microsoft Edge. Lo podemos hacer o podemos seguir desde acá. Vamos a ponerle aquí. Dice preguntar nuevo tema. Pregúntame cualquier cosa. Le vamos a poner esta pregunta. Vamos a dejar que trabaje un poco. Y aparentemente es un poquito más lento. Vamos a ir a Google BART. Vamos a probar BART. Bueno, en mi caso no me deja probarlo porque es una cuenta Google, uabc.edu.mx. Es bien importante entrar a ciertas aplicaciones con su correo normal de Gmail u otro correo. Vamos a ir a Perplexity en este caso y lo vamos a probar. También tarda un poco. También me voy a ir a... vamos a irnos a ChatGPT. Aquí está. Vamos a loguearnos. En mi caso lo voy a hacer con otra cuenta. Bueno, a ver. Me olvidé de mi cuenta. Bueno, vamos a intentar entrar con la cuenta normal de UABC. Y vamos a hacer la misma pregunta. En realidad el ChatGPT sigue siendo, por ejemplo, el más rápido. Lo hizo bastante rápido. Vamos a ir viendo las respuestas de cada uno de ellos. Google, por ejemplo, ChatGPT ya está terminando. Aquí también ya terminó Perplexity. Nos dice que las mejores prácticas docentes para fomentar el aprendizaje activo en el ámbito universitario incluyen utilizar metodologías que promueven el aprendizaje colaborativo, emplear el juego como herramienta para el logro de más resultados, organizar el aprendizaje, proporcionar actividades que involucren el contacto con terrenos que aporten resultados de aprendizaje del curso, reflexiones sobre la práctica docente continua, etc. Sin embargo, una de las cosas que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es precisamente decir, bueno, dame los pasos para diseñar una actividad interactiva o dame los pasos para fomentar la reflexión. Por ejemplo, dime qué paso seguir para fomentar la reflexión en una clase sobre matemáticas aplicadas. Y podemos ser más específicos, podemos decir matemáticas aplicadas, un tema muy específico, y de esa manera Chat nos va a poder establecer una actividad muy específica. Entonces aquí ya nos dice que hay que plantear preguntas desafiantes, hay que fomentar la discusión en clase, utiliza ejemplos del mundo real, promueve la autorreflexión, proporciona retroalimentación constructiva, integra estudios de casos, promueve la resolución de problemas abiertos, fomenta curiosidad y conecta conceptos. Celebra el proceso, no solo el resultado, y proporciona tiempo para la reflexión. Esto nos dice que va a intentar fomentar la reflexión en una clase de matemáticas aplicadas para que los estudiantes puedan comprender mejor los conceptos y ver cómo estos se relacionan con las situaciones del mundo real.
Sin embargo, como les digo, nosotros podemos especificar aún más para que esta actividad no sea más interesante. Pero lo primero que necesitamos hacer es esto, ver las diferencias y similitudes que existen entre los diferentes chats y se van a empezar a dar cuenta que cada uno de ellos va a proporcionar diferentes respuestas. En el caso de Bing de Microsoft, ya está hablando, por ejemplo, de aprendizaje basado en problemas, de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje colaborativo, entre otros. ¿Cuál es una de las conclusiones a las que podemos llegar rápidamente con este ejercicio? Bueno, que precisamente si nosotros no somos expertos en el área sobre el desarrollo de estrategias didácticas, posiblemente no nos vamos a dar cuenta cuál tuvo mejor acercamiento a la pregunta que realicé. Entonces, eso sería, por ejemplo, un error, el no poder determinar cuáles son las mejores estrategias o las mejores actividades. Digamos que uno de los más acercados fue, en este caso, Bing. ChatGPT hizo propuestas interesantes, pero no se acercó a, digamos, a estrategias y técnicas didácticas específicas, sino que se fue más por el lado de desarrollar aprendizaje activo. Y en el caso de Perplexity, nos dice que igual es muy parecido a ChatGPT, nos habla de reflexionar, proporcionar retroalimentación constante, pero no nos habla de estrategias específicas. Y esto también se debe a que incluso en la actualidad este tipo de estrategias aún siguen siendo bastante discutidas sobre cuáles son las que promueven el aprendizaje activo, y me parece que es el TEC de Monterrey uno de los que ha hecho un poco de acercamiento al respecto, pero el punto es que ustedes hagan otro tipo de preguntas y que los empiecen a revisar para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. También les recomiendo instalarlo en su celular y que básicamente traten de hacer esta comparación. Nos vemos en el próximo módulo.